Tabla periódica. Antecedentes. 1. Jacobo Berzelius, 1814. Clasificó a los elementos en electropositivos y electronegativos. 2. William Proust, 1815. Todos los elementos están compuestos por hidrógeno, como materia original. 3. Triadas de Dobereiner, 1817. La masa atómica del elemento central es aproximadamente la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos. 4. Caracol telúrico de Champ-Courtois, 1862. Ordenó a los elementos graficándolos en la pared de un cilindro, en orden creciente a sus masas atómicas. 5. Las octavas de Newlands, 1865. Clasificó a los elementos en filas horizontales, de 7 en 7, donde el octavo elemento se parecía al primero en propiedades. 6. Ley periódica de Mendeleev, 1869. Deja espacios vacíos para elementos por descubrirse, además predice las propiedades que debería tener. 7. Tabla periódica actual, Moseley, 1913. Las propiedades de los elementos dependen del número atómico, es decir, son ordenados en forma creciente al número atómico. En toda tabla periódica actual existen períodos. Indican el número de niveles de energía. Hay 7 en forma horizontal. Grupos. 2 grupos en forma vertical. Grupo A y B. A continuación veremos el documental completo. Cada uno de los elementos químicos que constituyen la edificación de la Tierra tiene sus propias características físicas y químicas. Pero existen ciertos patrones de estas propiedades y una notable forma de organización de los mismos. Química, la tabla periódica y la periodicidad. El hidrógeno y el oxígeno se encuentran en las nubes, el nitrógeno en el aire, el calcio en las rocas y en el agua del río que las baña, el magnesio en la clorofila de una hoja, el carbono en los tejidos de un crustáceo y el cobre en su sangre. En la herrumbre de un clavo hay un compuesto simple de hierro y oxígeno, y por encima de 1 millón de compuestos en la química de un saltamontes. Los elementos y sustancias que forman son los materiales que componen nuestro mundo. Los paisajes de nuestro mundo varían considerablemente, pero con la ayuda de mapas podemos organizar muchos tipos diferentes de información geográfica. Los elementos que forman nuestro mundo también varían en sus propiedades físicas y químicas, pero solamente se necesita un mapa para organizar la gran cantidad de información que tenemos sobre los elementos. Este mapa es la tabla periódica. La tabla periódica, al igual que un mapa, puede ayudar de muchas formas a organizar nuestro conocimiento de un mundo diverso. El mundo diverso es la química. ¿Cómo organiza un mapa la información sobre un área? Una forma es clasificando diferencias en las regiones. Por ejemplo, un mapa podría mostrar, mediante sus colores y símbolos, que la Tierra está aquí y el agua aquí, y un área pantanosa que separa las dos. Esta es una organización muy amplia de la información. La información sobre los elementos de la tabla periódica se organiza en términos generales de una manera semejante, dividiendo los elementos por sus propiedades en regiones de metales, metaloides y no metales. Un mapa también puede organizar información de acuerdo a las semejanzas dentro de un área determinada. Un mapa de contorno, por ejemplo, puede organizar información acerca de un área de tierra en base a una elevación o acerca de un área de agua en base a un hundimiento. La tabla periódica proporciona asimismo una información detallada. Los elementos se ordenan según su número atómico, el número de protones del núcleo. Cada fila horizontal o período muestra un tipo de relación. Cada columna o grupo muestra otro. Las detalladas relaciones que muestra la tabla periódica la han convertido probablemente en el instrumento organizativo más importante de la química. Veamos qué tipo de información podemos obtener y, lo más importante,
¿Por qué funciona? En la sección de metales de la tabla, el litio es el elemento número 3. Puesto que es un metal, suponemos que será un buen conductor de la electricidad, y efectivamente lo es. El berilio también es un metal, pero de la parte derecha de la tabla. El berilio también conduce la electricidad, pero no como el litio. Y el boro, a la derecha del berilio, es un conductor pobre. Así, estos tres elementos, en este orden, muestran una tendencia descendente de la conductividad. Si los sometemos a una prueba de una determinada reacción química, descubriríamos un tipo diferente de tendencia. Por ejemplo, supongamos que les hacemos reaccionar con una solución de ácido clorhídrico. El litio reacciona enérgicamente. Cuando ha reaccionado todo el ácido clorhídrico y dejamos que se evapore el líquido, el sólido que permanece es el cloruro de litio, LiCl. Hay un átomo de cloro por cada átomo de litio. Comparemos estas propiedades con las del berilio. Reacciona más lentamente que el ácido clorhídrico. Forma el cloruro de berilio, BeCl2, 2 átomos de cloro por cada átomo de berilio. El boro reacciona muy lentamente y forma el BCl3, un átomo de boro por cada 3 de cloro. También aquí hemos encontrado una tendencia descendente en la proporción de reacción y una tendencia ascendente en su capacidad para enlazarse con el cloro. A lo largo de toda la tabla se repiten similares tendencias ascendentes y descendentes en muchas propiedades de los elementos. Por ejemplo, cojamos el punto de fusión y comencemos esta vez con el elemento número 1, el hidrógeno. El punto de fusión del hidrógeno es bajo, pero el del helio es todavía menor. Desde el litio hasta el carbono, el punto de fusión se eleva. Entonces desciende repentinamente y alcanza un punto bajo en el neón. En el sodio comienza a elevarse de nuevo hasta el silicio y entonces desciende hasta el argón y comienza a elevarse de nuevo hasta el potasio. Ahora vemos claramente que hay algo más que una simple tendencia ascendente o descendente. Existe una periodicidad. Y si ponemos en un gráfico los puntos de fusión de todos los elementos en orden, período por período, entonces aparece la repetición o la naturaleza periódica de este modelo. Cada repetición o período finaliza con uno de los gases nobles. Estos se encuentran en los puntos más bajos del gráfico. Y observemos que un gas noble finaliza cada período de la tabla periódica. Y el litio y los otros metales que se encuentran en la columna por debajo comienzan cada período de la tabla. En el gráfico, cada aumento periódico del punto de fusión comienza con uno de los metales de la columna del litio. Este mismo tipo de periodicidad se muestra en los gráficos de otras propiedades de los elementos cuando estos se ordenan de la misma manera que en la tabla periódica. Densidad, masa por unidad de volumen. Potencial de ionización, la energía necesaria para arrancar el electrón de la capa más externa de un átomo. Pero no únicamente los potenciales de ionización del helio, neón, argón y los demás gases nobles tienen las mismas posiciones relativas en el gráfico como las tienen en la tabla periódica, pero sí las guardan los otros elementos que están entre ellos, desde el flúor o cloro hasta el litio, sodio y potasio. Y de hecho, si simplemente extendiéramos los elementos desde el helio hasta el potasio por orden de número atómico en una tira de papel y lo enrolláramos alrededor de un cilindro, de forma que los gases nobles cayeran en la misma columna vertical, obtendríamos la misma correlación que vimos en el gráfico. Pero estos grupos de elementos comparten muchas más semejanzas que el relativo potencial de ionización. Observemos el litio, sodio y potasio. Todos son metales blandos, de baja densidad y bajos puntos de fusión y ebullición. Todos son elementos químicos extremadamente reactivos, incluso reaccionan violentamente con el agua. Ninguno de estos elementos se encuentra en la naturaleza en estado puro. El flúor y el cloro, ambos gases a temperatura ambiente, son no metales altamente reactivos. El flúor, al igual que el cloro, nunca se encuentra libre en la naturaleza, solamente en compuestos. Y por supuesto el helio, el neón y el argón son gases altamente no reactivos y siempre se encuentran en la naturaleza en estado puro.
Por supuesto, a lo que nos conduce esta disposición espiral, cortando la tira, después del helio, neón y argón, es a la tabla periódica, en la cual la mayoría de los elementos que caen en las mismas columnas verticales son tan semejantes que se les considera como familias. Los metales alcaloides, los halógenos y los gases nobles. El hidrógeno es un problema. Al ser el elemento número 1, generalmente se coloca aquí. Pero las propiedades del hidrógeno son solamente semejantes en parte a las de los metales alcaloides. También se computa como los halógenos. Al hidrógeno generalmente se le considera como relacionado con ambos grupos o familias, y a menudo se le encuentra en ambos lugares de la tabla. Y así, de esta forma, tenemos la tabla periódica moderna, basada en lo que se considera como probablemente el trabajo individual que más influencia ha tenido en la historia de la química. El elemento número 101 fabricado por el hombre, Mendelevio, en honor al químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en 1869, en base al trabajo de muchos de sus antecesores, estableció el comienzo de nuestro esquema moderno de todos los elementos conocidos basados en sus propiedades periódicas. Nadie lo había hecho anteriormente, y nadie sabía cómo funcionaría la tabla hasta que los científicos desarrollaron un modelo nuevo de átomo que reveló una variación periódica en esta materia todavía más fundamental.